Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Cousiño, estudié Derecho hace un año, terminé la carrera y bueno, me entretiene mucho, siempre me entretuvo el Derecho Romano, di mi cédula del examen de grado en este ramo, así que aquí Juan Pablo y la Connie muy gentilmente preocupados por lo difícil que es este ramo, me pidieron si podía hacer una especie de resumen de algunas materias del derecho, así que espero que a ustedes que están teniendo ahora el curso de romano esto les ayude, ¿no? Vamos a explicar el contexto histórico en que se da el derecho romano, las distintas, digamos, la evolución que va sufriendo a lo largo de la historia, cómo llega a ser lo que es eh, cómo se va desenvolviendo a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, Existen aquí una distinción que vamos a hacer al principio. Podemos hablar de periodos históricos y periodos, digamos, de la historia del derecho romano que no calzan para nada. A uno, no sé, lo siguen enseñando en el colegio, pero cuando uno pasa a historia de Roma, tiende a clasificarse la historia de Roma en, digamos, siguiendo el criterio de la forma de organización política de la época. Entonces, así vivimos la historia de Roma entre monarquía, república y principado o imperio posteriormente. Esa distinción a nosotros para efectos del derecho romano nos sirve muy poco porque el derecho romano que estudiamos en la carrera de derecho es el derecho privado romano, es decir, el derecho que se da en las relaciones entre personas, sea de familia, sea el régimen de los bienes, de las obligaciones contractuales, en fin, el derecho sucesorio, el proceso. Pero no es derecho público. Entonces, digamos, la manera en que se va organizando el poder político, si bien tiene ciertamente influencias en el derecho privado, siguen evoluciones un poco paralelas, pues. Entonces, una periodificación mucho más útil es la que se hace, digamos, entre una época arcaica, preclásica, clásica, postclásica y luego justinianea, que tiene que ver con la manera técnica de irse creando y funcionando el derecho privado. Eh, digamos, al tiro, a empezar que los periodos del derecho romano y los periodos que se hacen en general en cualquier división de la historia son arbitrarios y a uno de repente cuando los mira 2000 años después le da la sensación de que fueran especies de compartimentos cerrados que terminó uno y empezó el otro y todo el mundo como que dijo, hoy día empieza la edad media, hoy día empieza la edad moderna y no es así. La gente se cambia de traje y cambia como el filtro de la grabación. No, la historia no es así, la historia es un continuo. Y las divisiones que hacemos entre épocas son arbitrarias, pero sirven para ir entendiendo cómo van avanzando los procesos. Dicho eso, pasemos al primer periodo digamos, del derecho romano, que es el periodo arcaico, ¿ya? Va desde el año 753 al 367. Estas fechas son el 753, la fecha de la fundación de Roma, y el 367 es la fecha en que se promulgan las leyes Liciniae Sextiae, eh, que crean la figura del pretor. En esta época, y por eso la foto que le puse ahí, que es la loa dándole, amamantando a Rómulo y Remo, que me imagino que saben, es la leyenda de la fundación de Roma. Es un derecho eh, en esta época de muy marcado sesgo religioso. Esto vale para todas las sociedades, digamos, que mantienen una muy fuerte vinculación cultural entre sus miembros, que es muy distinto a lo que pasó después en Roma, en que un imperio de todo el Mediterráneo de muchísima mezcla cultural. Pero en esta época Roma todavía tiene un derecho, una religión. Y toda sociedad de estas características, el derecho y la religión están muy vinculados por una razón muy obvia. El derecho son las leyes, las normas con las que la sociedad se rige, y la religión es la vinculación que tiene la sociedad con un ser superior que los ordena y que les da mandatos, y es la manera que ellos tienen de explicarse
a sí mismos y darle un sentido al mundo. Entonces, esas dos cosas van evidentemente de la mano. El sentido que le dan los romanos al mundo a través de la religión se plasma en normas. Entonces, la creación del derecho en esta época es muy religiosa. Eh, Hablemos brevemente de las fuentes que hay en esta época. Tenemos por un lado los mores maiorum, mores que quiere decir usos, costumbres, es decir, las costumbres de los antepasados. Estos eran un derecho, digamos, consuetudinario que variaba, digamos, de gens a gens en Roma. Tenemos por otro lado las leyes regias. En estas dos figuras, digamos, normativas no nos vamos a detener porque ahí depende mucho qué tan detallada la exposición que hace cada profesor, así que quedémonos simplemente en que estas dos fuentes existen y pasemos a hablar un poco más de la ley de las 12 tablas, que es la gran fuente del periodo arcaico, al menos de la segunda mitad. Eh, Son, digamos, se atribuye, porque también hay cierta discusión histórica exactamente cuándo fueron, digamos, cuando vieron la luz sin qué orden, pero del año 450 a.C., es decir, en la mitad del periodo arcaico. Estas leyes surgen como resolución de un conflicto político entre patricios y plebeyos, ¿ya? Eh, el derecho romano hasta ese entonces, al estar íntimamente ligado con la religión y con digamos, con los usos y costumbres de la clase patricia, era difícilmente accesible a los plebeyos y en muchas materias discriminatorio. Y lo que hacen las leyes de la ley de las 12 tablas es, por una parte, hacer extensivo el derecho a todos los ciudadanos del imperio. El derecho, por supuesto, que siempre fue del imperio, que en esta época no es un imperio, digamos, la ciudad de Roma eh, y sus alrededores. Obviamente, el derecho romano siempre fue obligatorio para los habitantes del imperio, pero era un derecho que pertenecía, digamos, a los patricios. Los mores maiorum eran muy propios de las gens romanas. eh, y lo que hace la ley de las 12 tablas es establecer un derecho único, conocible por todos y, digamos, universal. Obviamente todo esto es una simplificación porque el estatuto que se le puede aplicar a los ciudadanos del imperio según su categoría varía, pero a grandes rasgos es así. Y también en la ley de las 12 tablas se plasman ciertas conquistas políticas de los plebeyos en pos de una mayor igualdad jurídica entre patricios y plebeyos, por nombrar una, el matrimonio entre patricios y plebeyos que se legaliza. En esta época, siempre es muy importante cuando uno estudia el derecho romano ver de qué modo se va conjugando el derecho sustantivo, por un lado, es decir, los derechos que uno tiene, el derecho de propiedad sobre algo, que es lo que estudiamos en bienes, obligaciones, familia, sucesorio, que son las distintas unidades que uno ve en el curso de derecho romano, y por otro lado, el derecho adjetivo, el derecho procesal, es decir, de qué manera estos derechos sustantivos aparecen en juicio, de qué manera los sujetos de derecho pueden hacer valer sus derechos ante un juez. Y el procedimiento en esta época arcaica es el procedimiento de las acciones de la ley, que es un procedimiento que, siguiendo digamos, la onda de esta época, es muy religioso, muy rígido, estricto, en que existe, digamos, un formalismo en palabras, lo que se llamaban las quierta verba, que eran, digamos, existe un sentido casi ritual en pronunciar ciertas palabras y no otras, lo cual obviamente es muy poco propio de un derecho que es aplicable a gente que no comparte la cultura romana. Este procedimiento de acciones de la ley va cambiando con la expansión del imperio y por eso ponemos como final de la época arcaica el año 367, porque en este año al crearse
la figura del pretor y por lo tanto crearse una magistratura digamos, militar, no técnicamente conocedora del derecho, se crea también la posibilidad de una persona que va a solucionar conflictos de una manera más, digámoslo, buscando soluciones al caso concreto con las personas que no compartían el derecho civil, es decir, que no eran ciudadanos romanos, que son los peregrinos. Con esto entramos a la época preclásica. Hay profesores, autores que no hablan de esta época, sino que la incluyen, digamos, en el periodo clásico o arcaico, según lo que se esté tratando de explicar, pero para explicar una serie de cosas es bastante útil. Encuadramos esta época entre el año 367 y el 130 a.C. El 367, como acabamos de ver, es el año en que se crea el pretor, y el 130 es el año en que se promulga la Lex Aebutia, o Ley Ebucia, según la pronunciación que uno elija del latín. Y un rasgo muy importante que marca esta época es el actuar del colegio pontifical. Ahí en la foto puse un cuadro de Cneo Flavio el Ciego, que era un pontífice que tuvo un papel muy importante en la evolución del derecho, que es la siguiente. Este sujeto era ciego, ¿ya? Y tenía un ayudante, no sé exactamente cuál era la relación laboral entre ellos, que se llamaba Cneo Flavio. El asunto es que Cneo Flavio se mandó una especie de pontifilix y divulgó, filtró las fórmulas que utilizaban los pontífices para, digamos, dar o negar acciones a las personas que acudían a ellos para tutelar sus derechos. Los pontífices eran personas, pontifex, de ahí viene el nombre, son las personas que hacen puentes, digamos, tienen tanto un sentido literal como metafórico. En un sentido literal eran los encargados de calcular y planificar puentes, imagino que cruzando el Tíber, puentes físicos, digamos, para cruzar de una ribera a otra. Y al mismo tiempo, en un sentido metafórico, eran puentes entre las personas y la autoridad divina. Entonces, y tenían a su cargo una serie de funciones distintas, entre ellas la administración de justicia. Y la manera en que estas personas administraban la justicia era interpretando la ley de las 12 tablas, que es el derecho vigente, como si fuera una especie de manifestación de la voluntad divina. Entonces lo que hacían ellos era, en una interpretación cerrada, es decir, no abierta al público, no, sin dar razón de sus decisiones, interpretaban la ley y daban o negaban tal o cual derecho en tal o cual caso concreto. Pero desde que se filtraron con Cneo Flavio las fórmulas que utilizaba Apio Claudio para dar o negar derechos en cada caso concreto, empezó a hacerse posible un estudio de de las razones que tenían los pontífices para resolver de una u otra forma en cada caso. Y con esto se empieza, perdón, con esto se empieza a hacer posible un estudio sistemático del derecho, es decir, un estudio del derecho como una ciencia que tiene lógica, que tiene conexión entre una hipótesis y otra, y con esto empieza a perderse un poco el carácter religioso del actuar de los pontífices. Esto alcanza un culmine con Tiberio Coruncanio, que es el primer pontífice máximo plebeyo que, digamos, llega a ocupar este cargo, y Tiberio Coruncanio da aquí un vuelco copernicano al empezar a justificar públicamente sus resoluciones. Entonces ya no solamente la gente podía predecir cómo iban a resolver los pontífices en uno u otro caso, sino que ahora además tenían el lujo de escuchar al pontífice máximo explicar, justificar sus decisiones, dar razón de ellas de una manera lógica. Y esto da origen a la creación de una jurisprudencia laica, una jurisprudencia que ya no
atiende a criterios religiosos, sino que deriva su autoridad de la coherencia lógica, de tener soluciones razonables y justas. Esto le pega un mazazo al carácter religioso que venía arrastrándose en la época arcaica, y se prefigura aquí las condiciones en las que se va a poder desarrollar el derecho clásico. Mientras tanto, de la mano del pretor, que empieza a, digamos, resolver casos para personas a quienes no eran aplicables la ley de las 12 tablas por no ser ciudadanos romanos, empieza a desarrollarse el llamado procedimiento formulario, que es un proceso distinto al de las acciones de la ley, mucho menos rígido, y en que el pretor va, y esto imagino que estará de sobra explicado en las clases de derecho romano, pero el pretor, que es un cargo militar que no tiene conocimiento técnico del derecho, se hace asesorar año a año por juristas y publica su edicto en el que anuncia qué acciones va a dar o negar, o más bien dar para cada caso que se le presente. Entonces, el edicto del pretor son una serie de hipótesis que son resueltas otorgando acciones. Y el año 242, con una lex laetoria, se crea la figura, o se separa la figura del pretor en el pretor urbano y el pretor peregrino. Y de la mano del pretor peregrino, este procedimiento formulario agarra mucho vuelo. La ley de las 12 tablas es lo que llamamos el derecho civil, como opuesto al derecho honorario. Honorario porque es de creación de una magistratura del pretor, es completamente inaccesible el derecho civil a los peregrinos. Entonces el pretor empieza aquí un desarrollo mucho más técnicamente lógico, esto de la mano con, y aquí volvemos a Tiberio Coruncánio y lo que siguió después de él, de la mano con esta clase de investigadores, digamos, del derecho, esta jurisprudencia laica, esta casta de juristas laicos, que empiezan a hacer un estudio sistemático y lógico. El pretor se empieza a hacer asesorar por estas personas. Ya el año 130 antes de Cristo, y con esto vamos por finalizada esta etapa preclásica en la que se prefiguran las bases del derecho clásico, con una lex aebutia o eusia se legaliza de manera oficial el procedimiento formulario. Y con esto ya están sentadas las bases para que se pueda desarrollar en todo su esplendor el derecho romano, que la gran gracia que tiene este derecho, y es lo que lo distingue de los demás derechos de la antigüedad, es que es un derecho laico, es decir, muy receptivo de la realidad económica y no tan receptivo de preceptos morales. Y, y al ser un derecho que no tiene, digamos, amarras religiosas y que puede estar permanentemente sujeto a cambio, es muy apto para recoger la realidad, es muy apto para irse, digamos, moldeando según las circunstancias y la evolución del tráfico económico lo vaya requiriendo. Y a esto tenemos que sumarle además que de la mano de la figura del pretor, que tenía un cargo anual y un edicto que era publicado una vez al año, el derecho va constantemente siendo revisado y perfeccionado, y de la mano de los juristas esto se va haciendo de una manera con una gran lógica de sistema, una manera técnicamente prolija, que es algo muy único en los derechos de la antigüedad y que es algo a lo que el derecho occidental le debe todo. En la época clásica, hablemos un poquito primero de las distintas fuentes que ya en esta época se diversifican bastante. Por un lado tenemos las lex rogatas. Esa no sería la forma correcta de decirlo en latín. Yo supongo que sería leyes rogata en plural, que son básicamente leyes propuestas por el magistrado y aprobadas por los comicios centurianos. No nos vamos a detener ahí, por lo demás tienen poca importancia para el derecho privado. Tenemos además los plebiscitos, que viene de plebe, ¿no es cierto? Y que eran
digamos, el producto de asambleas de plebeyos. Tampoco tienen demasiada relevancia para el derecho privado, tratan más bien de materias de interés público, y tienen a veces importancia en el derecho privado cuando se trata de ordenar o prohibir cosas, que era algo que los juristas no podían hacer si no está en la ley. Con una lex hortensia, esto algo que tiene poca relevancia para estudios cerrados, pero igual es algo que se suele mencionar, se le da, o digamos, se equiparan estos plebiscitos a las leyes rogadas, lex rogata. Tenemos además los senados consultos, que después van a pasar a llamarse oraciones imperiales, que se tratan de consultas que hace las magistraturas, el cónsul, por ejemplo, al Senado, y el Senado, digamos, en virtud de sus autoritas, da una respuesta que tiene carácter de oficial, por el hecho de ser recibida y luego aplicada, si es que quiere, por el magistrado. Más adelante, ya entrado en el Principado, Adriano comienza a invertir un poco la situación de los senados consultos y empieza él a proponer soluciones al Senado que son aprobadas por el Senado. Y los dejamos de llamar Senado consultos, los empezamos a llamar oraciones imperiales, porque es el emperador el que, digamos, ora en el sentido de, como de oratoria, habla ante el Senado y el Senado aprueba una solución de él. Una forma, en el fondo, de legislar revestido de las autoritas del Senado. Tampoco tienen excesiva relevancia para el derecho privado, aunque sí hay, de estas últimas tres fuentes del derecho, hay varias cosas que van saliendo de acá, que tienen impacto en el derecho patrimonial. Tenemos además, que esto ya, digamos, desde la época del Principado, las constituciones imperiales. Hay constituciones imperiales de diversa índole y no nos vamos a detener en eso, pero son básicamente medios, digamos, esos son los medios legislativos que tiene el príncipe, el emperador del Imperio Romano, para legislar. Esto en el fondo el ejercicio de su autoridad. También por lo general se tratan más bien de asuntos públicos. Las dos fuentes del derecho que nos interesan y que nos vamos a detener un poco más son los edictos del pretor y la jurisprudencia. Del edicto del pretor ya hemos hablado. La importancia que tiene para la creación del derecho es gigantesca, porque es capaz el edicto del pretor de ir recogiendo la evolución del derecho que se da año a año, y es capaz de, recordemos una vez más, el pretor es un cargo militar, no conoce el derecho, entonces tiene sí o sí que ser asesorado por personas que conozcan el derecho, que van a ser los juristas. Y este cuerpo de juristas empieza a, digamos, estudiar unos de otros, empiezan a haber escuelas entre ellos, famosamente los sabinianos, los proculeianos, y empieza a generar una ciencia pulcra que va año a año siendo recogida en el edicto del pretor. A todo esto, un hito que debía haber mencionado antes, el año 17 a.C., aparecen dos leyes, que se llaman las leyes Julias, leyes Juliae de Privatorum Judiciorum, con las que se da el mazazo definitivo a las acciones de la ley y queda el procedimiento formulario como único eh, procedimiento, digamos, del derecho en Roma. El edicto del pretor, digamos, queda solidificado con Adriano, al encargarle a un jurista llamado Salvio Juliano que configure el edicto perpetuo, es decir, ya llegado a un punto de perfección técnica bastante alto del derecho romano, Salvio Juliano se encarga de hacer este edicto, digamos, que va a regir de ahí en adelante sin alteraciones. Digamos, es un punto en que la evolución del derecho romano se desacelera. Muy de la mano con el edicto, entonces tenemos esta segunda fuente del derecho de la jurisprudencia, de la que ya hemos hablado mucho,
No vamos a detenernos en las distintas maneras en que los juristas ejercían su labor. Aquí hay profesores que harán más énfasis en esto, otros menos, pero las distintas actividades que realizan los juristas: cabere, respondere, agere, en fin. Básicamente la labor completa de un asesor jurídico y también de un académico del derecho. Con Augusto, esto es los últimos años antes de Cristo, siglo primero antes de Cristo, primero después de Cristo. Antes, pues, en realidad, si Cristo nació con Tiberio, entonces esto es antes de Cristo. Augusto crea lo que llamamos el ius publicae respondendi ex autoritate principis, es decir, el derecho a responder públicamente por autoridad del príncipe. Esta es una autorización que se le da a ciertos juristas, digamos que gozaban de un prestigio reconocido, para responder públicamente, es decir, para dar respuestas que tuvieran el carácter de oficiales, que estuvieran revestidas con la autoridad del príncipe. Esto también hace que, digamos, la evolución del derecho se vaya dando principalmente de la mano de ciertos juristas de probada calidad técnica, y lo que también permite, o más bien evita que se produzca una dispersión de personas que pueden opinar sobre el derecho. Y esto va a tener mucha importancia porque mucho tiempo después Justiniano, al encargar la creación del digesto, a sus asesores les va a ordenar que solamente utilicen como fuente a los juristas que tenían este ius publicae respondendi, pero no le hicieron caso y se cuelan también algunos juristas que no gozaban de este privilegio. Vale aquí la pena hacer una distinción que uno la suele pasar cuando le explican, digamos, la estructura del derecho romano privado, que es la distinción entre derecho civil y honorario. ¿Ya? Nosotros en general hablamos de derecho civil para referirnos a dos cosas distintas en Roma. Por un lado, derecho civil como contrapuesto al jus gentium, el jus civilis y el jus gentium. Y por otro lado, el derecho civil como contrapuesto al derecho honorario. Y esto es lo que me interesa. El derecho honorario, como mencioné antes, es el derecho que emana de una magistratura. El derecho que emana del pretor o del edil curuli, que es un derecho que va siendo creado ad hoc mediante eh, mediante la facultad de imperio del pretor, mientras que el derecho civil es el derecho que está contenido en la ley de las 12 tablas, que va siendo interpretado y reinterpretado, el derecho que está contenido en las otras fuentes que hemos ido viendo, y en general el derecho que viene de una fuente fija que es interpretado por el pretor, pero que el pretor no crea. El año 235 después de Cristo, que está marcado acá como fin del periodo clásico, es el año en que muere el asesinado, el emperador Alejandro Severo, y después de él se produce una anarquía militar. Después asume un emperador que no recuerdo su nombre, que es el primer emperador de origen, creo que era godo y de madre alana, es decir, germano, en llegar al trono del imperio, y con esto se acaba el Alto Imperio. Se acaba esta época de máximo esplendor romano, y de hecho, bueno, en la foto que puse ahí, el sentido que tiene es que es mostrar un poco una actividad económica en Roma bullente, de harto comercio, de mucho intercambio entre personas que eran y no eran ciudadanos romanos, y que es el que marca la tónica de toda la evolución jurídica muy profusa de esta época. Al acabarse el Alto Imperio, producirse, digamos, una disminución en este apogeo económico romano, damos por terminado el derecho clásico, porque ya empiezan a estar las bases para que se empiece a producir la vulgarización que es propia del derecho posclásico. Y también se pone a veces como fecha de término del periodo clásico el año, no me acuerdo, es el 228 por ahí, que es el año en que fue asesinado Ulpiano, considerado el último gran jurista de la época clásica. El periodo posclásico, y aquí vamos a pasar un poco más rápido porque no nos interesa tanto, porque la mayoría del derecho que hemos heredado nosotros
viene de la época clásica. En el derecho posclásico encontramos dos fuentes principalmente. Primero, las leyes, que son, digamos, leyes emitidas por la autoridad, es decir, constituciones imperiales, que van siendo recogidas cada cierto tiempo en códices, es decir, compendios de ley. Hay dos muy famosos que son el Código Gregoriano y el Código Hermogeniano. Y tenemos por otro lado los Iura, y esta es como lo que marca más, digamos, característicamente el derecho posclásico. Iura son una palabra plural latina para referirse al conjunto de jurisprudencia, de opiniones de juristas que se habían ido recogiendo durante todo este tiempo de actividad jurídica. Y este acervo de juristas clásicos que empieza a ser citado como fuente principal del derecho privado, se empiezan a producir una serie de distorsiones, pues ya no existe un grupo de juristas técnicamente tan pulcros, en buena medida porque en la época posclásica ya la religión católica ha penetrado hace tiempo en el imperio, y las mentes, digamos, los sujetos más brillantes y con mayor capacidad de análisis lógico empiezan a interesarse más por la teología, empiezan a interesarse más por darle forma a esta nueva religión que se va expandiendo, que es el cristianismo. Y la labor de los juristas empieza a ser abandonada cada vez más en manos de prácticos, es decir, en manos de abogados, en manos de las personas que aplican el derecho, que lo hacen valer en juicio. Eh, y, eh, y estas personas obviamente no tienen esa capacidad sistémica que tuvieron los juristas y empiezan a aparecer distorsiones, por ejemplo, mediante los glosemas. Esto se llama más en Oriente que en Occidente, en todo caso, pero las glosas que se hacen a las obras clásicas empiezan a confundirse con el texto mismo de las obras clásicas, empiezan a producirse falsificaciones también, es decir, textos escritos, por ejemplo, firmados por Ulpiano, pero que escribió algún pelagato del año 300 después de Cristo, o epítomes, que son resúmenes de obras clásicas que obviamente al resumirse pierden también la sutileza técnica. Este proceso que se empieza a dar es lo que conocemos como vulgarización del derecho. Bueno, don Alejandro Guzmán Brito dice que es mejor hablar de vulgarización que derecho romano vulgar, que es un término que también se suele emplear, porque no se trata de un derecho distinto, vulgar, sino que se trata de un proceso que se da con el mismo derecho romano de siempre, que empieza a perder su lustre técnico. Con Valentiniano III, un emperador de Occidente, antes de la separación del imperio, surge, en realidad no estoy tan claro ahí con la fecha, surge la ley de citas, y empiezan a publicarse periódicamente leyes de citas que van permitiendo que algunos juristas sean citados en juicio y otros no, en razón del abrumante desorden que se estaba produciendo en la fuente y por lo tanto la progresiva pérdida de autoridad que significa. Entonces empieza a ser posible citar en juicio solamente a algunos juristas. La famosa ley de citas que permite solamente citar a Ulpiano, Gallo, Modestino, Paulo y Papiniano. Como característica, para cerrar la época clásica de la vulgarización del derecho, tenemos por un lado que se produce una gran confusión de conceptos. Por otro lado, que se empiezan a mezclar, y esto también va muy de la mano con la expansión del cristianismo, se empiezan a mezclar criterios morales, lo cual no es malo, pero sí empieza a intervenir con la lógica práctica del sistema. Empieza a intervenir con soluciones que tenían que ver con producir uno u otro efecto en las relaciones económicas y no tanto con el bien y el mal. Y eso obviamente va produciendo distorsiones en el derecho romano. Y por último, se supedita mucho también la disciplina jurídica, por un lado a políticas públicas del imperio y por otro lado al ejercicio de la profesión práctica. El derecho romano sí siempre fue un derecho muy práctico, muy pragmático, pero a la vez mantenía una cierta calidad de sistema, de universalidad, de soluciones abstractas, digamos, aplicables a varios casos. Ya en esta época posclásica el derecho empieza a caer demasiado en, digamos, imperfecciones incoherentes con el sistema por arreglarlo a algún caso
eh, alguna situación que se da en la práctica, que en la teoría es difícil de prever. Lo cual es bueno para un abogado, es bueno para un mejor ejercicio de la justicia y para proteger mejor los intereses de las personas, pero es malo desde el punto de vista que a nosotros nos gusta el derecho romano, que es como una ciencia perfecta y lógicamente tan fina. Eso se va perdiendo. El año 527 después de Cristo lo ponemos como final de esta época posclásica, pero en realidad es un saco de gatos lo que pasa aquí en la parte de la historia. El año 395 se divide el imperio entre Oriente y Occidente, entonces en realidad esta última etapa del derecho romano se da solamente en el imperio de Oriente. En el imperio de Occidente tenemos una historia muy distinta. Hablemos rápido de lo que pasa digamos, en Occidente, a fines del periodo posclásico, digamos, el imperio ya empieza a ser azotado por las olas de invasiones germánicas, se desestabiliza mucho el poder político y con ello también, en general, las sociedades más ordenadas y más estables tienden a producir un derecho más sutil, las sociedades más desordenadas tienden a producir un derecho más rústico. Ya una vez perdida la capacidad creadora del derecho romano, se empieza a recurrir simplemente a el derecho como ya se le conocía y se empieza a osificar, se empieza empieza a dejar de ser una realidad viva, creada permanentemente y empieza a ser una especie de obra de museo. Y hay varias fijaciones del derecho romano que siguen hasta hoy, que fueron durante mucho tiempo la principal fuente de estudio y fuente del derecho de la Edad Media, que son el Código de Eurico, el Edicto de Teodorico, la Lex Romana Burgundorum, creo que es el nombre, Burgundionum, Burgundonum, en fin, la ley que, o la fijación del derecho romano que hace el rey de los visigodos para Borgoña. Y el más famoso de todos, que es la Lex Romana Visigotorum o Breviario de Alarico. Breviario de Alarico va a ser la gran fuente del derecho romano, que recordemos que sigue siendo la fuente vigente de derecho en la Edad Media. Y esto aquí vuelve un poco a la idea de que la periodificación histórica no son compartimentos cerrados. La gente nunca se enteró de que había caído el Imperio Romano y había comenzado la Edad Media. La gente vivía nomás. Mucha gente creyó durante mucho tiempo que el Imperio Romano seguía vivo. Y de hecho, por eso no es sorpresa que los distintos autoridades políticas en la Edad Media hagan o tengan permanentemente referencias a la corona del emperador. La reunión de príncipes que hacen los reinos germanos se llama Sacro Imperio Romano Germánico. Carlomagno, en el fondo, lo que hace es un poco presentarse como la continuidad del Imperio Romano. Entonces, durante la Edad Media, en particular hasta el año 1200 y tanto, el derecho romano es el derecho europeo, con variaciones, pero es el derecho europeo, contenido en estos, más que compilaciones, fijaciones, como el Breviario de Alarico. Pero vámonos a Oriente, en donde se da el último gran desarrollo de derecho romano en Bizancio, digamos, una vez que ya se han separado el imperio. Ponemos aquí el año 527, que es el año que Justiniano asume el poder, y ponemos como fecha de término el año 565, que es el año en que muere Justiniano. Justiniano pretende ya, también consideramos que la realidad económica de Bizancio y de Roma son bien distintas, entonces el derecho romano también necesita una serie de ajustes. Ya ha pasado mucho tiempo, nosotros piensen todo lo que ha cambiado el derecho civil chileno desde el año 1857, en que se promulgó el Código Civil hasta hoy día. Bueno, estos fueron 1000 años de evolución histórica. Más, de hecho, 1200 desde la fundación de Roma. Entonces, el derecho romano ha cambiado mucho y Justiniano tiene el proyecto de unificarlo, actualizarlo y ordenarlo. Y crea, digamos, pone a los entendidos en derecho de la corte a producir esta magnífica y gigantesca obra, que es lo que hoy día llamamos el Corpus Juris Civilis, que está compuesto de 4 piezas, digamos, principalmente. Por un lado, las leyes, que van siendo, o sea, digamos, el compendio de leyes
por vía de constituciones imperiales que habían ido emanando de la autoridad, Justiniano las ordena y las compendia en el Códex. Digamos, aquí tenemos la primera parte del Corpus Juris Civilis, que es una compilación de leyes que más bien apunta o más bien tienen que ver con el derecho público. Pero hay de todo. Tenemos la segunda parte, una compilación de Iura, que es el digesto. Y aquí esta obra es titánica, y es muy sorprendente que en tan poco tiempo se haya producido una obra de esta envergadura. Muchos de ellos por lo mismo creen que en realidad es obra de que existían, digamos, anteproyectos del digesto y que por otro lado no fue un solo grupo de personas, sino que varios subcomisiones, digamos, que fueron trabajando en distintas masas del digesto. O sea, como fuere, en digesto se recogen la actividad, digamos, de los juristas de la época clásica de una manera muy completa, con el problema, eso sí, de lo que en la investigación más moderna del derecho romano ha llamado las interpolaciones, es decir, que empieza, porque Justiniano no estaba haciendo una obra de estudio académico, sino que Justiniano estaba creando derecho vigente para su reino. Entonces, en el digesto también hay una serie de interpolaciones, es decir, una serie de alteraciones posteriores que tienen que ver con cuestiones que Justiniano quiere cambiar de la época clásica. Entonces, por un lado, nuestra principal fuente para conocer el pensamiento de los juristas clásicos es el digesto, pero por otro lado, no podemos confiar demasiado en el digesto porque mucho de lo que está ahí fue distorsionado en el Imperio Oriente. Tenemos además las institutas de Justiniano, que están basadas en las institutas de Gallo, que fueron durante mucho tiempo la gran fuente de estudio del derecho. Bueno, Justiniano, digamos, incorporando todo el nuevo derecho vigente, hace unas nuevas instituciones para enseñar el derecho de Bizancio. Y por último tenemos las novelas, que son digamos, los compendios de leyes que van saliendo posteriores al Códex. El Corpus Juris Civilis se pierde para Occidente y es luego, recordemos que el Imperio Bizantino sigue en pie hasta el año 1453, si no me equivoco, que es el año en que cae Constantinopla en manos de los turcos otomanos. Y, eh, y hasta ese entonces, digamos, había por supuesto contacto entre los reinos de Occidente y el Imperio Bizantino, pero eran culturas esencialmente diferentes y su derecho era bastante distinto. Entonces, para Occidente el corpus fue una realidad ajena hasta en el año 1200 y tanto, en que se descubre, se redescubre, digamos. Y aquí empieza un estudio del derecho romano, de nuevo con esa prolificidad técnica que caracteriza a la época clásica, al descubrir el digesto, y justo esto de la mano con la creación de las primeras escuelas de derecho, las primeras universidades, la Universidad de Bolonia, la Universidad de París, en fin, y empieza el estudio del derecho romano que ha seguido en un continuo con distintas variantes hasta lo que estamos haciendo nosotros ahora. Así que eso, yo he sido bastante largo, pero espero haber cubierto de manera lo más clara posible las distintas etapas en que se fue desarrollando el derecho. Que estén muy bien. Espero que les sirva.